Muy buenos días, el tema de hoy es como el perro. Vamos al libro de 2 Pedro 2, 17 al 22. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo. Como el perro. Tremendo como yo leía esta parte de la palabra, pero mire que yo veía en este texto que estamos leyendo en 2 Pedro capítulo 2, encontraba cómo hay personas que llegan a los caminos del Señor, entran en un cambio, una transformación, pero empiezan el proceso del cambio. Les gusta, de pronto les llama la atención comprometerse en las cosas de Dios, en el servicio de pronto, en asistir más continuamente a la iglesia, en asistir a las veladas, las reuniones, los ayunos, comprometerse de pronto en trabajar con cosas de la iglesia. Y empiezan a comprometerse, pero viene el enemigo y acecha. Vienen personas, yo estuve en eso, eso le lavan a uno el cerebro, eso le lavan a uno el cerebro, lo quieren tener uno todo el tiempo metido allá, eso es puro cuento, usted qué hace todo el tiempo metido allá, no, vamos a tal lado, vamos a tal otro, eso no tiene que estar metido todo el tiempo allá, sí, eso yo lo viví un tiempo, yo estuve allá y eso no tiene que ser así, uno puede ir a la iglesia, sí, uno puede ir a orar y sí, pero no estar metido todo el tiempo allá, no, usted vaya solamente el domingo, vaya cuando usted pueda, cuando le nazca, eso no se lo pasa metido allá, caminamos a tal parte, vamos a tal otra, pero encontramos personas que los jalan y los llevan al mundo nuevamente. Pero ¿cómo encontrar personas inclusive que llevan tiempo en la iglesia, otros que llevan muy poco tiempo y son como nuevos en los caminos del Señor y se dejan arrastrar por ese tipo de personas? Y por eso aquí Pedro lo dice, que dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esos que los impulsan, es que vivieron alguna circunstancia en la iglesia, un problema, de pronto algo no les gustó a la iglesia y salieron, o cuando de pronto el pastor o el líder les exigía que tenían que empezar a cambiar los hábitos que ellos tenían, de pronto el pecado, la inmoralidad, el carácter, la mentira, la manipulación, las palabras, cosas en las cuales el Señor guía a guiar a otra persona nueva de pronto cuando llega, cosas que tiene que empezar a dejar, pero que tiene que meterse en la oración, en el ayuno y en la palabra para que el Señor lo lleve a desarraigar eso. Y son personas que de pronto que llegaron a exigírsele y no siguieron el camino, entonces se apartaron y empiezan a hablar más de la iglesia o más del pastor, más de las cosas de Dios, más del camino, el camino del Señor, y empiezan a arrastrar a otros que quieren comprometerse. Por eso lo dice aquí Pedro, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y es precisamente donde el Señor trae a esas personas para cambiarlos y transformarlos, pero de pronto en alguna cosa pasó en el trayecto en la iglesia, o de pronto la misma familia lo aburrió, lo cansó, porque le exigían: deje de estar metido en la iglesia, pero es que usted cambió, no es el mismo, usted ya no comparte con la familia, usted se volvió un aburrido, usted es una persona que se volvió harta, no se le puede hablar, es que incluso uno le pregunta algo, no responde, y como que se dejó envolver por esas circunstancias, situaciones, y volvió a las mismas andanzas. Por eso dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y es que yo quedaba impactado cómo el Señor me permitió orar por un hombre en el cual estuvo en los caminos del Señor, pero él hablaba así: no, pero es que esa iglesia. Le dije: no es ninguna iglesia, y no le estoy hablando del pastor, no estoy hablando de la iglesia, le estoy hablando de la palabra. ¿Qué le dice el Señor atrás de la palabra? Y cuando yo empecé a compartirle a esta persona la palabra, encontraba que otras personas lo arrastraron al error, y estaba peor su postrer estado, estaba peor. Había tenido varias relaciones, se había casado 3 veces, había tenido hijos con otras relaciones, y como que no encontraba sentido la vida, y como que yo he luchado y le he pedido a Dios. ¿Cuál le he pedido a Dios? Si usted se volvió al mundo, usted andaba en pecado. Por eso él lo dice: su postrer estado vendrá a ser peor. Por eso él lo dice en la palabra, lo que dice el apóstol Pedro, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y eso le sucede a muchas personas, se dejan arrastrar por el error, por otras personas de pronto que les incitan, les persisten, los llaman, lo buscan,
buscan y como que no se aferra más a las comunidades del Señor, pero tampoco busca al líder, al pastor, para que le enseñe, el oriente, qué tengo que hacer, cómo debo de obrar, cómo debo actuar, qué tengo que hacer para poderme fortalecer más en el Señor. Y se dejan arrastrar y se dejan llevar. Dice que el postre del estado será peor de lo que estaba, de lo que vino a los caminos del Señor. Por eso dice, pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y es precisamente, vuelven así y llegan y salen totalmente peor. Se vuelven totalmente peor estas personas porque se dejan llevar por amigos, compañeros, por otras personas que creen que están haciéndolo bien. Y ahí donde el Señor viene y habla en cómo es que estamos obrando, cómo es que estas personas se dejan llevar por esa situación. Ya que la frase la encontramos también lo que el Señor nos quiere decir y lo habla en la palabra de Dios, cómo el Señor quiere darnos a entender y a conocer qué es lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros, pero qué es lo que nosotros estamos haciendo para el cambio. Lo dice en Proverbios 26:11 y dice: como perro que vuelve a su vómito, hace ese necio que repite su necedad. Pero yo que he impactado a muchas personas, le parece dura esta palabra, como de pronto grotesca, pero si el Señor usa esta palabra, la utiliza el apóstol Pedro, pero también la utiliza el proverbista Salomón, que dice: como perro que vuelve a su vómito, hace el necio que repite su necedad. Le hace un énfasis en que es necio, porque de pronto se le ha dicho, se le ha advertido, no vuelva. Dice que como el necio que vuelve a su vómito, ya que describe a una persona necia que repite sus errores y sus necedades, volviéndose a sus antiguos hábitos, situaciones en las cuales se había apartado, como si fuera un animal que regresa a comer su propio vómito. Es algo de pronto repulsivo, algo grotesco, pero de pronto es lo que el Señor está hablando para que la persona reaccione, y se refiere a la falta de sabiduría, a la tendencia a recaer en lo perjudicial, en lo malo, pero también a qué tipo de personas se deja influenciar, se deja llevar, ya que es una imagen muy fuerte, pero también nos lleva a ilustrar la estupidez de quienes, tras haber experimentado las consecuencias negativas de una acción, vuelven a cometerla, demostrando una falta de entendimiento y razón. Necios, lo dice la palabra, y se vuelven necios porque ya no van a entender. Se les habla de estar en el mundo, estar en el pecado. No, yo estoy bien así. No está bien, no está bien, porque vuelve a lo mismo. Vuelve la pornografía, vuelve la inmoralidad sexual, vuelve la mentira, vuelve el engaño, vuelve la traición, vuelve la soberbia, vuelve el orgullo. De donde el enemigo lo tenía atrapado, vuelve nuevamente, pero dice que su postre estado vendrá a ser peor. O sea, doblemente orgulloso, doblemente la inmoralidad sexual, doblemente en el vicio, y consigue personas peores. Entonces hay como el Señor viene y nos habla a usted de mí, y qué es lo que usted y yo realmente debemos hacer, cómo estamos obrando. Por eso cuando encontramos en la palabra qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender, es cómo usted y yo podemos entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos, pero también cómo debemos hacerlo. Y cómo debemos hacerlo es ahí donde el Señor quiere que usted y yo nos afirmemos cada día más, pero en el conocimiento de la palabra, el conocimiento de lo que el Señor quiere hablarnos a través de las Escrituras, pero afirmarnos cada día más y más, porque como lo dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no nos podemos descuidar en ningún momento nos podemos descuidar, porque el enemigo viene como a sacarnos de la salida, del camino. Y por eso lo dice el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 12, 44 y 45. Dice entonces, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada y barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ya el Señor Jesús lo ha hablado, en el cual la persona, cuando se aparta de los caminos del Señor, ha tenido un cambio de transformación, ha sido lavado con la sangre del Cordero inmolado de Dios, ha sido renovado, restaurado. Pero cuando la persona se aparta, dice que vienen 7 espíritus peores. ¿Por qué? Porque el espíritu que salió de esa persona, ya sea la drogadicción, la prostitución, la pornografía, la mentira, el engaño, o de pronto todos los anteriores, y el Señor lo hizo libre. Pero si se mantiene en el Señor, esos espíritus, esos demonios no vuelven. Pero dice que ese espíritu anda divagando, buscando a quien entrar, en un cuerpo en el cual entrar. Pero dice que vio que donde salió la casa estaba limpia, desocupada. O sea, la persona volvió al mundo, y dice que trae 7 peores a habitar en esa casa, en ese cuerpo, en esa vida, y su postrer estado vendrá a ser peor. ¿Cómo el Señor nos lleva a usted y a mí? ¿Cómo es que estamos actuando? Si realmente estamos actuando acorde a lo que el Señor nos lleva a través de las Escrituras, o estamos actuando acorde a lo que el enemigo nos vende. ¿Será que de pronto algunas personas todavía se dejan manipular por otras personas y de pronto vuelven al mundo porque es que me tienen cansado? Sí, yo la verdad me he apartado de mi familia, me he apartado de un amigo, de otro amigo, como que nos vamos a compartir, pero yo no le veo nada malo a compartir.
yo tampoco le veo nada malo. Lo malo es que vuelva a hacer lo mismo que donde el Señor lo sacó. Entonces volverá a caer en lo mismo. Por eso cuando el Señor nos habla aquí del tema que estamos hablando como el perro, es precisamente no hacerlo, porque hace una referencia de un animal, del perro, ¿cierto? El perro usted de pronto lo ordena, lo corrige, pero ¿cómo el Señor nos corrige a usted de mí? ¿Cómo nos habla el Señor, en el cual no podemos volver como el perro al vómito? Y es ahí donde tenemos que usted y yo entrar en la palabra, en la oración, y pedirle al Señor que nos dé esa seguridad, esa confianza, esa firmeza, esa determinación, para nunca caer, para nunca desfallecer. ¿Por qué? Porque no estamos exentos, pero si estamos perseverantes, constantes en la oración y el ayuno, le aseguro que el Señor nos dará la victoria en todo